Muy buenas a todos felotrónicos, espero que se encuentren muy bien, que les vaya muy bien. En este video quería hablar un poco de este componente, se llama relevador o relé. Mírenlo, como lo pueden ver. Tiene 5 pines, 5 paticas. Es un relevador. Vamos a hablar de este componente, que es un componente para mí, un componente mágico, componente demasiado importante en electrónica. ¿Qué es un relevador? Un relevador es un componente que de pequeños voltajes, de pequeñas corrientes, puede manejar corrientes mucho más grandes. ¿Y cuál es la magia ahí? Que por ejemplo, si ustedes están apreciando, también junto con este canal están apreciando los videos de programación desde cero, los de Arduino, que también son unos video tutoriales. Pueden apreciar que si desde el Arduino podemos enviar pulsos de 5 voltios y programar a cualquier tiempo esos pulsos, con este componente, enviándole pulsos desde el Arduino, yo puedo controlar cargas de corriente alterna, o sea, del hogar. Por ejemplo, luces del hogar, puedo controlar cualquier cosa que se encienda y se apaga cuando yo quiera. Tensiones muy altas, voltajes muy altos, o sea, quiere decir luces del hogar, motores industriales inmensos, con este pequeño componente. Él tiene unos pines, tiene en un lado 3 pines y en el otro lado 2. Yo les voy a estar haciendo el diagrama de qué son esos pines y qué significa y cómo va la conexión. Bueno, tenemos que este es un relevador de 5 voltios. Ahí lo dice, DC 5 voltios. O sea que la bobina del relevador se excita a 5 voltios. Hay relevadores de 9, de 12 voltios. O sea que tienen que suministrarle 9 o 12 voltios para que se active o se desactive. Ya, yo les voy a explicar el diagrama. También nos enseña una especificación del voltaje máximo que puede controlar y de cuántos amperios puede controlar. Bueno, este componente, la verdad, muchachos, es demasiado importante. Yo no solo lo puedo controlar con microcontroladores, sino también con circuitos electrónicos, con el integrado 555, que es de pulso, o circuitos electrónicos sencillos que se activen mediante el sonido, mediante la luz. Ya, hay circuitos de aplausos, eso también lo vamos a montar en el canal, cómo hacer circuitos que se enciendan con aplausos y se apaguen con los mismos aplausos, y circuitos con micrófono y también con fotorresistencia. Las fotorresistencias ya la habíamos visto y habíamos hecho una práctica. Si le montan a esa fotorresistencia del video anterior este componente, en vez del LED activaría una carga de alterna, o no solo de alterna, puede ser de directa, pero puede activar cargas mucho más grandes. O sea que ya la luz con el circuito anterior no se encendería un LED, sino que se encendería, puede ser la luz del hogar, que es a 110 voltios. Esto es muy importante, esto es como un interruptor electrónico mediante pulsos. Si yo le doy un pulso a la bobina, él se activa o se desactiva. Eso es todo lo que es el relé. Entonces yo voy a estar explicando sus pines, cuáles son los pines que se activan
y voy a montar un ejemplo de un circuito. Bueno muchachos, en un lado tiene 3 paticas y en el otro extremo tiene 2. Voy a montar dos diagramas, uno como lo van a ver en un circuito electrónico normal, en un plano electrónico real, y el otro lo voy a montar como para que comprendan los pines. Miren que en una parte tiene 2 y en otro lado tiene 3 paticas. Entonces vamos a hacer como un dibujo de esto. Vamos a hacer un cuadro. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Y acá 2. Esos son los pines que tiene ya. Listo. Ese es el relevador. ¿Qué son estos 2 pines de acá? De los extremos. Del extremo donde van 3 pines. 1, 2, 3. Estos que son de los lados, de los extremos, este y este, son la bobina del relevador. Él internamente tiene como una bobina. Esa bobina se activa con el voltaje que corresponde al relevador. Por ejemplo, acá si yo le suministro a este relevador 9 voltios, que sea de 9 voltios, positivo y negativo, la bobina se activa, y al activar esa bobina, adentro hay una plaqueta y pasa de este lugar a este lugar. Entonces, acá, digamos que estos pines de acá se llaman normal abierto y normal cerrado. Ya, así se llaman. Entonces, ¿qué pasa? Que yo por acá tengo la batería de 9 voltios, ¿cierto? O el pulso del Arduino de 5 voltios. Depende del relevador. Depende pues del relevador que sea. Por ejemplo, este es de 9 voltios. 9 voltios ya. Entonces hay relevadores de 12 voltios o de menos de 5 voltios y así. Entonces si es de 5 voltios le sirve para el Arduino, o estos módulos relevadores también sirve para el Arduino y es más fácil la conexión. Yo luego les voy a explicar cómo se funcionan y se conectan directamente al Arduino y se activan con el Arduino. Entonces acá tenemos el pulso. Esto me va a generar la activación del relevador. Entonces acá en este de la mitad va hacia, ojo, acá no se tocan, esa parte, esto va hacia un extremo de la fuente de alimentación externa que le vayan a poner o una carga de alterna. Esto va a neutro o a fase de la alterna, ya, de la corriente alterna, de los tomacorrientes, a cualquiera de las dos. Alguno de estos dos. O conectan uno de estos y un cable de estos dos, uno solo, lo llevan hacia la mitad, hacia este pin de acá del centro, o sea hacia este, el del centro. Ahí están. Uno de estos cables va hacia acá, hacia la mitad. Listo. Ya sabiendo esto, acá yo puse un ejemplo 110 voltios corriente alterna, como un ejemplo
que vamos a controlar una carga de corriente alterna para encender una bombilla así, de esas de hogar. Pero esto se puede controlar también cargas de corriente directa a voltajes mucho más altos, de 30, 40, 50 voltios de corriente directa. En este caso estoy haciendo un ejemplo con corriente alterna. El otro extremo, el otro cable de estos, de los que va en la entrada del toma corriente, va directamente hacia la luz, hacia el motor, hacia lo que quieran controlar, hacia el ventilador, lo que sea del hogar que funcione con alterna. O si es directa, o puede ser acá directa, 50 voltios, un ejemplo, VCC. Esto es un ejemplo. Si es directa, a un extremo del motor, de la luz, del sonido, de lo que ustedes vayan a activar. En este caso voy a activar una bombilla, entonces voy a hacer como imaginariamente una bombilla así, ya. Voy a hacer un plano así, como que lo entiendan, ya. Una bombilla, el plafón, tiene dos terminales. Este va directamente hacia una de estas, ya, hacia una de la corriente alterna. Y la otra patica del bombillo, del plafón, va hacia uno de estos dos pines, o este, cualquiera de los dos. Pero entonces ustedes miden en el multímetro el relevador. Cuando está así, ustedes miden continuidad en el multímetro de la mitad, de la mitad hacia uno de estos dos extremos. El que les marque continuidad quiere decir que está en circuito cerrado, o sea que lo van a tirar hacia el otro extremo, lo van a tirar hacia el que no pite, ya, para que cuando activen la bobina se mueva esta plaqueta interna y nos active el circuito. Entonces este va hacia acá, supongamos que es este. Vamos a hacer la prueba con el multímetro. Tenemos el multímetro en escala de continuidad. Vamos a medir entre uno de estos dos, lo ponemos ahí, y el otro lo ponemos en la mitad. Si no nos marca, quiere decir que ese es el normal abierto, ya, normalmente abierto. Y medimos el otro, la otra patica, y si nos pita, ahí nos pitó, quiere decir que ese es el normal cerrado. O sea que el relé, ¿qué quiere decir eso? Que el relé, estando así apagado, así normal, esta plaqueta interna me está haciendo un contacto con este. Ya, cuando yo le imprimo, cuando yo le suministro 9 voltios a la bobina del relevador, a estas dos, a esta y a esta placa interna va a pasar de acá hasta acá y me lo va a activar, y entonces ya me va a cerrar el circuito. Va a pasar de acá, de la mitad que viene por acá hacia acá, y como me lo cierra, cuando yo le active 9 voltios me cierra el circuito y va a fluir la corriente hasta acá, hasta la bombilla o hasta el sonido, lo que ustedes vayan a activar, y se va a iluminar. Ya, o sea, es como yo decir que con 9 voltios o con 5 voltios, hay relevadores de 5 voltios,
voy a activar corrientes de alterna. O sea, voy a dejar pasar una tensión mucho mayor. Puede ser de alterna o de directa. Y eso es como todo. Ya, o sea, volvemos a retomar los pines. Uno de estos dos, este va conectado. Uno de estos dos va hacia acá, hacia la mitad. Va soldado. Ya, el otro va directamente hacia la luz. De acá, de uno de estos dos, de alguno de estos dos, va con un cable hacia el otro extremo de la bombilla o del plafón. Y cuando nosotros conectemos esto, él debe de estar apagado. Si queda encendido, entonces ustedes cambian el cable de acá a acá al que les quede apagado. Puede ser acá o acá, si no tienen multímetro para medir continuidad. Entonces, si lo conectan y haciendo este circuito está apagado, está bien. Cuando le suministre 9 voltios a la bobina del relevador, a estos dos pines, a este y a estos dos pines de los extremos, a este y a este, él se va a encender. Ese es el circuito con un relevador. La verdad, ese relevador es un componente muy importante. Él nos puede activar cargas de tensiones muy grandes, tensiones demasiado grandes para controlar motores muy industriales y todo, y solo con pequeños voltajes, con voltajes de batería, con voltajes que le suministren desde un circuito electrónico que detecte la luz, que detecte el sonido, que detecte el movimiento, con diferentes tipos de sensores del Arduino, o programar esas salidas del Arduino para que cuando yo quiera me envíe el pulso hacia la bobina del relevador y me active esas cargas. Es un circuito, la verdad, muy importante en la domótica, hogares inteligentes. Este, por ejemplo, es el módulo del Arduino. Este es un módulo relevador que lo vamos a estar trabajando luego en programación del Arduino, en los videos tutoriales que estoy montando del Arduino. Este tiene en un extremo 3 pines. Tiene VCC, GND e IN. VCC va con 5 voltios del Arduino, GND con GND del Arduino, o sea, con tierra. Y el pin de IN va hacia el pin que programemos en el Arduino, así mismo como programamos los LED, que pusimos LED, que creamos la variable, que se nombró LED y que lo establecíamos como un estado alto, un estado bajo. Aquí va a ir esa entrada. Puede ir al pin 2, al 3, al 4 del Arduino, al que ustedes programen. Los otros 3 pines del lado de acá son normalmente abierto, normal cerrado y común. Este es común, normalmente abierto, normal cerrado. Lo pueden testear igual manera con el multímetro, así como testeamos estos. O sea, estos 3 serían estos dos de estos extremos de acá y el del centro de acá. Serían esos. Serían este de la mitad y estos dos de estos del otro extremo. Esos serían estos 3. O sea que vendría la conexión de esta manera. De esta manera. Como lo pueden apreciar acá. Acá hay 3 pines.
uno va al que programen el Arduino, 2 puede ser el 2, el 3, el 4, el que ustedes programen. Uno es BCC que va a BCC del Arduino, el otro es GND que va a tierra del Arduino. Y en el otro extremo conectan el de la mitad directamente a la línea, ¿se acuerdan? Directamente a uno de estos dos. El otro extremo puede ser uno de estos dos, va hacia un extremo de la bombilla o de lo que vayan a activar, y el otro extremo del toma corriente de la entrada de alterna va hacia el otro extremo, y eso les va a activar con el microcontrolador. Este módulo es muy bueno, viene por un canal, viene por dos, por 1, por 4 y por 8 y por 16. O sea, hay un módulo que es este y hay uno que tiene 4 cositos de estos para activar 4 cosas, y hay otro que tiene 8 y así. Esto es para aplicaciones de domótica. Esto es muy importante porque esto se puede activar con sensores del Arduino y así. Yo recomiendo más este que este. O sea, este es porque este necesita otro circuito para poder activar yo esta bobina. Necesita amplificadores operacionales o directamente ponerle una batería para activar el relevador, la bobina. Cambio este ya tiene sus amplificadores y sirve con el Arduino. Este podríamos ponerlo como les había indicado, en circuitos con aplausos electrónicos, en circuitos detectores de luz, con LDR, con micrófonos, en circuitos con el 555 y así ya, que con amplificadores operacionales me activen esta bobina. Este componente es muy importante. En el plano lo suelen ver así. Acá va la bobina. Estos dos son estos. Común es el de la mitad. Normal abierto y normal cerrado. Así lo ven en un plano. O de esta manera. También lo pueden ver, apreciar en un plano electrónico. Y eso como tal, muchachos, era el video de hoy. Espero que les vaya muy bien, espero que se encuentren muy bien. Recuerden compartir con sus amigos, y más adelante vamos a estar montando videos con activadores, con más que todo, porque este puede que lo use en electrónica, puede que lo aplique también en los videos de electrónica, pero más adelante. Y en los videotutoriales de Arduino. Entonces espero que les vaya muy bien.